Muy buenas tardes, Arratsaldeon Danori. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Como advertí esta mañana en comisión informativa, sabéis que tenemos algún tipo de problema técnico con las cámaras. Esta mañana, en principio, parece que ha ido todo bien, pero bueno, advertiros que igual quizás en algún momento determinado puede que la imagen pues desaparezca, pero el sonido funciona perfectamente y por tanto no hay ningún tipo de problema de cara al acta y de cara a cualquier otro tipo de elemento, ¿de acuerdo? Y de cara a que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera consultar, pues puede saber perfectamente qué es lo que se ha dicho. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Daniel. Bueno, Arratsaldeon, justificada ausencia, Ricardo Martín. Gracias, Daniel. Primer punto del orden del día es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión? Supongo que no. El segundo es aprobar el acta de fecha 10 de mayo del 2022. ¿Hay alguna cuestión respecto a este acta? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por unanimidad. El tercer punto del orden del día es aprobar el acta de fecha 2 de junio del 2022. ¿Hay alguna cuestión sobre este acta? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El cuarto punto del orden del día, se os ha mandado por correo electrónico los decretos que van numerados desde el número 543 al 1740. Lo que se da es cuenta aquí de los numerosos decretos que se firman a lo largo de los diferentes días y en cualquiera de los casos a vuestra entera disposición para que cualquiera que quisierais en un momento determinado consultar, no habría ningún tipo de inconveniente. ¿Hay alguna cuestión sobre los decretos? Javier, Julen, Paul, Hall. Pues hemos dado cuenta de los mismos. El quinto punto del orden del día es designación de fecha de fiesta local año 2023. Pea. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Bueno, tal y como ya comentamos en la comisión informativa, es competencia del Pleno designar la fiesta local para el próximo año, 2023. El 25 de julio, Día de Santiago, como ya es festivo, lo que se propone es el 27 de julio, el Día de Sesen. Es que ricasco. ¿Hay alguna cuestión al respecto? Javier, Julen, Paul, Hall. Entiendo que no. Pasamos y procedemos a votar. Hay que votar el mismo. Votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. El punto número 6 del orden del día es cambio de financiación anexo de inversiones del presupuesto en lo referente a la reforma integral de la biblioteca. Trajimos a comisión informativa y a comisión de resolución la intención por parte de este equipo de gobierno de, como ya hemos anunciado ya en más de una ocasión, de acometer, ya estamos ya en estos momentos en una fase ya muy avanzada, lo que es la reforma integral de la biblioteca, dando nuevos usos a la misma que ya anunciamos en el pasado y que nos comprometemos a traer para que tengáis la oportunidad de poderlo ver. Y en este caso, para poder llevar a cabo lo que es la inversión, como buena parte de vosotros y vosotras, y ya anuncié, cuando se aprobó el presupuesto, estaba ligada a la financiación correspondiente a la venta de aparcamientos en la zona del Mercadillo. Como os hemos comentado, por supuesto venderemos esos aparcamientos, pero muy probablemente no vaya a ser en este ejercicio y, por tanto, lo que hacemos es cambiar el anexo de inversiones y lo ligamos a la financiación, que, como ya más de una ocasión os he comentado, son los fondos procedentes del Gobierno de Madrid correspondientes a todo lo referente al tema del COVID y que en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya se ha articulado a través de diferentes programas en ese programa que se llama Herriak Egiten y que en este caso encuadraría perfectamente la inversión de la reforma integral de la biblioteca. Por tanto, no deja de ser una mera formalidad, que sería el cambio en el anexo de inversiones. ¿Hay alguna cuestión al respecto, Javier? Julen, Paul, Hall. Procederíamos a votar. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobada por unanimidad. Hemos votado todos a favor, ¿no? Sí. El séptimo punto del orden del día es aprobar las bases de subvenciones para rótulos, paisaje lingüístico y páginas web en euskera o en euskera y castellano de establecimientos comerciales de hostelería y otro tipo de servicios. Arri. Bai, atzaldeon, pasaren astean azaldu genuen bezala, merkataritzako, ostalaritzako eta beste zerbitzu batuentzako establezimenduko errotuloak, hizkuntza pasaia eta web horriak euskaratzeko edo euskaraz eta gaztelaniaz jartzeko diru laguntzak emateko oinarri espezifikoak onartzen ditugu gaur.
Hauek gero boletinean azalduko dira, eta boletinean azalduta gero denpora pasata martxan jarriko da. Ez da epe laburrik egongo aurkezteko aldaketak, zeren pentsatu dugu datozen ala ematen joatea. Orduan, urte bukaeran dirua agortu baldin bada eta oraindik eskaintzak baldin badaude, kontutan izango ditugu datonen urterako eta plantatuko dugu berriro ere segitzen diru hau jartzen. Uste dugu garrantzitsua dela bai pasaia eta bai errotulazioak euskeraz ikusten hastea, zen ikuste dut horrek ere guri eragingo digula sartzen garenean euskaraz eskatzea. Azken finean, ordaintzen dana da errotulazioa, euskeraz baldin badago 50%, euskeraz eta erderaz baldin badago 30%, eta gero web pasaia ere bai, baina toldoren bat baldin bada ordainduko zen impresioa, ez toldoaren eta eragina. Edo kristalen baten ipintzen baldin bada logoren bat, ordainduko zen logoaren zeregina. Eta web horrietan gauza bera, euskeraz agertzen baldin badira, eukiko zuten diru laguntza euskeraz eta erderaz agertu baino gehiago. Eta, azalpenik nahi baldin baduzue, baina bestean uste dut argi dagoela eskaintza. Sí, quería decir que lo que vamos a hacer es aprobar las bases específicas para conceder ayudas y subvenciones destinadas a los rótulos, paisajes y páginas web de los comercios, establecimientos comerciales de hostelería y otro tipo de servicios. Lo que pretendemos es que se empiece a ver la rotulación y el paisaje lingüístico en este pueblo, bien sea en euskera o bien en euskera y castellano, para que luego todos nos animemos a poner de nuestra parte también, al entrar en ese comercio, por lo menos la primera palabra, dirigirnos en euskera. Las subvenciones serían para, si es la rotulación, lo que cuesta la rotulación, si es el toldo, sería la impresión que va en el toldo, no se pagaría el toldo. Si sería un cristal, se pagaría la impresión del cristal. Se me olvida decir en euskera, pero os lo digo en castellano. También se contempla todo aquello de sobres, cartas, dentro del establecimiento comuna, irtera, toda la rotulación interna también y toda la cartelería. Y lo que hemos pensado es que una vez que se apruebe en el boletín y transcurran los 15 días necesarios, se pondría en marcha y ya la gente podría empezar a solicitar las subvenciones y se recibirían y se irían ofreciendo en la medida que vayan entrando. Si a final de año gastásemos los 4.000 euros de los que disponemos y vemos que tenemos demanda, pues lo tendríamos en cuenta de cara a las subvenciones para el año que viene. Si queréis alguna aclaración, pero yo creo que está bastante claro. Eskerrik asko, Harry. Javier, Julen, Paul, Hol, Hol. Pues básicamente, como ya lo hemos explicado de manera profusa, además en comisión informativa, pues procedemos a votar. Votos a favor de la misma, votos en contra, abstenciones, aprobada por unanimidad. Punto número 8. Es el referente a aprobar la adhesión a Udalsarea 2030, Red Vasca de Municipios Sostenibles. Trajimos también a comisión informativa, yo creo que de una manera bastante detallada, el compromiso por parte de este equipo de gobierno y el compromiso por parte del ayuntamiento de seguir adherirnos a Udalsarea, donde ya hemos estado, todos estos años anteriores. Y si bien en estos momentos la dinámica reside no solamente en tener en cuenta lo que hace referencia a los objetivos medioambientales, que por supuesto hay que seguir trabajando, sino desde una perspectiva de desarrollo sostenible donde se tiene que tener en cuenta lo económico, lo social, lo medioambiental y, en definitiva, pues en cambiar nuestras formas de trabajar, nuestras formas de consumir y otros muchísimos elementos para tratar de conseguir y abordar los retos que tenemos por delante. En este caso, como ya llevamos muchos años en Udalsarea, donde realmente nos sentimos cómodos, pues ya hace algún tiempo que creo que es relevante también decir, aquí se dijo en la comisión informativa, lo que hemos hecho y que nos ha valido es una estrategia de innovación a largo plazo que nos permitió obtener el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación. Lo que hemos hecho ha sido una traducción de esa estrategia, lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos ha permitido además, de hecho, ser piloto de agenda urbana.
y, por tanto, pues bueno, con buena parte de ese trabajo ya hecho en estos mismos instantes, lo que solicitamos y lo que vamos a pedir es adherirnos a la red Udalsarea para seguir trabajando con otras instituciones, con otros ayuntamientos con los que habitualmente colaboramos para aprender, para enseñar, pues en esos diferentes retos que vamos a tener que abordar en el futuro. ¿Hay alguna cuestión, Javier? Julen, Paul, Hall. Procedemos a votar. Aprobamos la adhesión a Udalsarea. Votos a favor de la misma. Votos en contra. Abstenciones. Aprobada por unanimidad. Punto número 9 es aprobar el convenio a suscribir con la Diputación Foral de Vizcaya para la gestión del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas Visipar Ermua. Como ya comentamos, también tuvimos la oportunidad de escuchar directamente al propio director de la Diputación Foral de Vizcaya, Ángel Anero, pues en qué consiste buena parte de esta iniciativa. No deja de ser un proyecto piloto, un proyecto pionero de lo que nos gustaría que se convirtiera en una red en toda Vizcaya de aparcamientos seguros donde exista la oportunidad y la posibilidad de que las personas puedan trabajar, puedan realmente hacer sus diferentes labores y que realmente pues, el tema relacionado con la movilidad pues, no se convierta en un impedimento. Repito, no deja de ser un proyecto piloto del que vamos a tener que ir aprendiendo y tenemos que ir tomando datos. Tendremos que igual cambiar decisiones, es como todo en la vida, es un proceso de aprendizaje, pero bueno, yo creo que es una oportunidad también para que desde Ermua, siendo el primer municipio, pues tengamos también esa oportunidad de poder trabajar este elemento que yo creo que también es importante de cara a la movilidad. No es el único, evidentemente tenemos que seguir trabajando, pero no deja de ser un espacio, como buena parte de todos vosotros y vosotras sabéis, de un espacio central, en un espacio que está muy cerca de la estación del tren, muy cerca de las paradas de autobús y que, por tanto, lo que se trata de trabajar con ello es la intermodalidad, que desde luego es uno de los elementos a trabajar en lo relacionado con el tema de la movilidad. Y, por tanto, lo que traemos al Pleno es suscribir ese convenio de este Bicipark. Javier, ¿hay alguna cuestión? Julen, Paul, Hall, procederíamos a votar. Votos a favor de la misma. Votos en contra, abstenciones, aprobada por unanimidad. Y el punto número 10 es donación de maquinaria, bibliografía, simuladores y herramientas de taller de la Escuela de Maquinaria de Obra Pública, Elevación y Transporte. Chimi. Vaya, arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos. Tal y como se informó ya tanto en la Junta de Gobierno como en la Comisión Informativa, se va a proceder a la donación tanto de la maquinaria, materiales y conocimientos que han sido utilizados por parte de la Escuela de Formación en Maquinaria de Obra Pública y Minería del Ayuntamiento de Ermua. A lo largo de toda su existencia, desde el año 2003, donde comenzó su andadura con la realización de unos estudios preliminares, hasta su cese en el año 2018, tras la valoración de la oferta y la demanda de dichos cursos en ese momento, hay que reconocerles que han sido un referente en esta materia no solo en Euskadi, sino también a nivel de España, colocando al municipio de Ermua como un ejemplo a seguir en este tipo de impartición de cursos formativos. Indicar que a lo largo de su existencia han pasado un total de 432 alumnas y alumnos desempleados con una inserción media en el mercado laboral de un 50%, impartiendo un total de 29.877 horas de formación presencial, tanto teórica como práctica, y que asimismo permitió la contratación también de 136 personas. Creo que es de recibo poner en valor la labor de los técnicos municipales durante los 15 años de existencia de la escuela. Lo que se va a proceder en estos momentos es a donar, repito, materiales, maquinaria y conocimientos a dos centros formativos de reconocido prestigio, uno en Basauri y otro en el Goibar. Esta donación se va a hacer siguiendo el procedimiento de aceptación de donación en especies que marca el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Y estamos seguros que el conjunto de la donación maquinaria, materiales y conocimientos servirán de apoyo a la labor formativa en los citados centros. Para el Ayuntamiento de Ermua significará la eliminación de los elevados costes de mantenimiento y la ocupación que hacían de un espacio que desde el año 2018 se estaba realizando esa ocupación sin darle un uso efectivo. Y esto nos va a permitir dotar de nuevas oportunidades de uso a los citados espacios. Gracias, Chimi. ¿Hay alguna cuestión, Javier? Julen, Paul, Hall. Procederíamos a votar. Votos a favor de la donación de la maquinaria. Votos en contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad. Punto número 11. Ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Sí, Paul. Bai, luzatzen dotzat euskararen arloko zuzendariari,
Orain dela martzuan, Ermuko eragile batzuk eskatu zuten euskararen kontseilua berriro berreskuratzea. Erantzunik ez dagoen, eta eskatu zidaten komisioan galdera bat botatzeko horretaz gain. Eta hori nipe ez jantzo erantzunik, eta jakitzen nahi nuke ze asmo dakazuen. Comentaba que en marzo algunos colectivos de Ermua y las AMPAs de los centros escolares pedían que se volviera a recuperar la actividad del Consejo de Euskera, y a la vista de que no había respuesta, pues en mayo lancé yo una pregunta también y también seguimos sin respuesta, y quería ver cuál es la intención del equipo. Sí, Arri, ¿puedes contestar hoy o podemos contestar? No, a ver, sin ningún problema. Adelante, Arri. Sí que es cierto que recibí una solicitud para poner en marcha el Consejo de Euskera. Lo estuve mirando y posterior me llegó la de Bildu. Yo estaba hablando con el técnico de Euskera. No tengo ningún problema de ponerla en marcha, pero lo que sí voy a hacer es pasaros una encuesta, porque sí quiero ver la repercusión, la implicación y las ganas que tenemos de trabajar. Entonces nos pondremos todos de acuerdo qué días, qué horas, qué es lo que haremos, cuántas reuniones al año, para qué las queremos, qué temas vamos a tratar. Porque yo montar un consejo de euskera para ir allí y estar cada uno hablando lo que queramos y no sacar nada en limpio, no es mi intención. Mi intención es que si la pongo en marcha es para trabajar y para que el que coja el compromiso venga. Porque las comisiones de euskera se dejaron de hacer porque la gente dejó de venir. No porque al concejal de turno, que en ese caso no estaba yo, se le ocurrió dejarlas de lado, sino que porque a unos el horario no les venía bien, a otros las tardes no les venía bien, a otros las mañanas no les venía bien. Entonces, en marcha se puede poner, pero eso, con compromiso y con responsabilidad. Porque para poner en marcha un consejo y que me encuentre de aquí a 4 o 5 meses con que me vienen 2, pues lo siento, pero yo creo que no es labor de un consejo. Muy bien, Arri. ¿Está por contestada la pregunta? Bueno, esa es la opinión de Arri. Yo creo que el Consejo de Euskera estaba en funcionamiento y lo que hay que hacer es promoverlo, ¿no? Si hay algún problema para su utilización y su uso, yo creo que hay que promoverlo, no dejarlo de hacerlo. Yo creo que Arri ya ha explicado, es decir, la promoción, sí, no, que no pasa nada. Yo creo que para eso estamos, para trabajar, y si hay voluntad, pues hacerla, sin más. Pero como bien dice Arri, con los compromisos por parte de todos los que quieran formar parte, pues que vayan, ¿no? Yo entiendo que es difícil, entiendo que todos, a ver, estamos en procesos participativos y hay 1000 cosas, y como todo, pues luego viene la gente que viene y es difícil, ¿no? Pero bueno, el compromiso nuestro de trabajarlo y lo que toque. Sí, Arri, sí. Un pequeño dato. Sí. La Comisión de Euskera se dejó de reunir hace 5 años. Vale. Pues nada, pero visto que hay interés, pues nada, lo trabajaremos a ver si existe esa opción. Yo, si me permitís, la pequeña licencia, sí me gustaría por lo menos poner en valor, de la misma manera que en muchas de las ocasiones pues suele ser muy criticable, no en el ayuntamiento, suele ser muy criticable en el caso de la política a nivel general, pues eso que algunos le llaman la política de confrontación. Bueno, tuve la oportunidad y la posibilidad de escuchar a la tarde el lunes la cadena SER, en donde pues un experto en tema de política pues venía a manifestar y venía a decir, respecto a todo lo referente al tema de política de confrontación, que en realidad muchas veces es lo que parece que sale en los medios de comunicación y que parece que es lo que se refleja, esa pelea que es cierta, ¿no? No lo vamos a ocultar, ¿no? Pero que él consideraba que realmente vivíamos en un país donde realmente el acuerdo también funcionaba, es decir, todo es mejorable, pero que también funcionaba, y daba como dato, por ejemplo, que de un porcentaje muy importante, pero muy importante, de las leyes, prácticamente la inmensa mayoría de todas ellas salían, y donde la media de los votos negativos sobre esas leyes era un 14%, lo cual pues no deja de ser un dato significativo. Y, por tanto, yo creo que también hay que poner en valor cuando somos capaces de llegar a acuerdos, cuando realmente somos capaces de votar,
y de hecho de votar, de llegar a acuerdos y hoy pues buena parte de todos los puntos, por no decir todos, hemos sido capaces de aprobarlos por unanimidad y yo creo que también hay que ponerlo en valor en positivo, ¿no? Por tanto, pues me permitéis esta pequeña licencia que creo que también es bueno y que a todos y cada uno de los aquí presentes pues nos toca también poner en valor la política, que también es absolutamente imprescindible y necesaria para trabajar en pos de nuestros vecinos y vecinas. Sin más, pues agradeceros la presencia y agradeceros vuestro compromiso y nos vemos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo?